Hay una verdad que el mundo te ocultó desde que aprendiste a caminar. Te dijeron que si eras bueno, serías querido, que si trabajabas duro, serías respetado, que si crecías, los que te amaban celebrarían contigo. Te mintieron, porque existe una ley silenciosa, brutal y antigua, que opera en las sombras de cada relación humana. Cuando empiezas a ganar, algo cambia, las miradas cambian, el tono cambia. Los abrazos se vuelven más fríos y las palabras más calculadas. No hiciste nada malo. Al contrario, hiciste todo bien. Y eso, precisamente eso, es lo que no te perdonan. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Ya has sentido ese frío en los ojos de alguien que decía quererte? Si es así, deja tu like ahora y escribe en los comentarios de qué región estás viendo este video, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la forma en que lees a las personas que te rodean. Yo, Maquiavelo, lo sé, y hoy te lo voy a demostrar. Existe una mecánica en el corazón humano que ningún libro de autoayuda se atreve a nombrar con claridad. Es una mecánica antigua, visceral, irracional en su superficie, pero perfectamente lógica en su raíz. Se activa en el momento en que alguien de tu entorno, alguien cercano, alguien que te conocía cuando no eras nadie, comienza a percibir que ya no eres el mismo, que algo en ti creció, que algo en ti avanzó. Y en ese instante preciso, antes incluso de que tú lo celebres, antes de que lo proclames, esa persona siente algo que no puede controlar. Un malestar profundo, una incomodidad que no sabe explicar, un peso en el pecho que tarda días en identificar. Y cuando por fin lo identifica, no lo llama por su verdadero nombre, lo disfraza, lo transforma, lo convierte en crítica, en distancia, en silencio estratégico, en comentarios que parecen inocentes, pero que llevan veneno en cada sílaba. Eso, en su esencia más cruda, es el odio que nace del éxito ajeno. No es un odio declarado. No llega con banderas ni con gritos, llega en voz baja, llega en la forma de un consejo no pedido que en realidad es un sabotaje elegante. Llega en la sonrisa torcida de quien celebra contigo mientras por dentro calcula cuánto tiempo te tomará caer. Llega en la ausencia, en el apoyo que prometieron y que nunca apareció, en el silencio que grita más que cualquier insulto. La pregunta que debes hacerte no es si este odio existe, la pregunta es por qué existe, y la respuesta, aunque dura, es liberadora. Las personas no te odian a ti, odian lo que tu avance les hace sentir sobre sí mismas. Cada victoria tuya es un espejo que les devuelve una imagen que no quieren ver, la imagen de todo lo que pudieron haber sido y no fueron. La imagen de todas las decisiones que evitaron, de todos los riesgos que no corrieron, de toda la comodidad que eligieron por encima del crecimiento. Tu éxito no los acusa en voz alta, pero los acusa en silencio, cada día, con una precisión implacable que ninguna palabra podría igualar. Maquiavelo lo entendió hace siglos, cuando observaba a los hombres en las cortes del poder florentino. Vio cómo los príncipes que ascendían no solo acumulaban riqueza o territorios, acumulaban enemigos, no por sus errores, sino por sus aciertos. El hombre que ganaba batallas despertaba en sus aliados una combinación extraña de admiración y terror. Admiración porque veían en él una capacidad que reconocían como grande. Terror porque comprendían, aunque fuera inconscientemente, que ese hombre ya no los necesitaba de la misma manera. Y quien deja de necesitar a los demás, en la psicología humana más primitiva, representa una amenaza. Porque el poder de influir sobre alguien depende directamente de su necesidad. Cuando esa necesidad desaparece, el poder también. Y nadie entrega su poder sin resistencia. Es por eso que el odio que nace cuando empiezas a ganar no es irracional.
Es una reacción de autopreservación disfrazada de resentimiento. Es el instinto de quien siente que está perdiendo terreno, influencia, relevancia en tu vida. Antes eras predecible, antes podían calcularte, antes sabían cómo moverte, cómo afectarte, cómo mantenerte en el lugar que les resultaba conveniente. Pero ahora que ganas, ahora que creces, ya no eres tan fácil de leer. Ya no reaccionas igual, ya no dependes de los mismos aplausos. Y esa nueva versión de ti los desestabiliza de una manera que ni ellos mismos comprenden del todo. Lo que debes internalizar con una claridad absoluta es esto. El odio que recibes cuando empiezas a ganar no es una señal de que algo está mal en ti, es una señal de que algo está funcionando. Es la confirmación más poderosa de que tu camino es real, de que tu avance es visible, de que tu transformación es tan evidente que ya no puede ser ignorada. Los mediocres no generan envidia, los conformistas no despiertan resentimiento. Solo los que realmente se mueven, solo los que realmente construyen, solo los que realmente se atreven, reciben ese tipo de odio frío y calculado que viene envuelto en sonrisas falsas y abrazos vacíos. Así que cuando sientas ese cambio en el aire, cuando percibas que las miradas se vuelven más pesadas, que los comentarios se vuelven más filosos, que los que antes te apoyaban ahora guardan silencio, no te confundas. No busques qué hiciste mal. No te disculpes por crecer. No regreses al lugar pequeño donde todos se sentían cómodos. Entiende lo que está ocurriendo con la frialdad de un estratega. Estás ganando. Y ellos ya lo saben. Escribe en los comentarios de qué región estás viendo este video, porque esta verdad que estás recibiendo hoy no es para todos. Es para los que ya empezaron a sentir ese frío y necesitaban entender de dónde viene. Hay una palabra que la sociedad pronuncia con desprecio, como si nombrarla fuera ya una vergüenza. Esa palabra es envidia. Se la enseñaron a los niños como un defecto moral, como una señal de debilidad, como algo que las personas decentes no sienten ni confiesan. Y esa narrativa, aunque bien intencionada en su superficie, es uno de los engaños más eficaces que la cultura colectiva ha construido. Porque al hacer de la envidia algo innombrable, al rodearla de vergüenza y silencio, se garantiza que nunca sea examinada, que nunca sea comprendida. Y lo que no se comprende no puede ser desarmado. La envidia no es una excepción en la experiencia humana, es una regla. Opera en casi todos los seres humanos con una regularidad que debería humillar a quienes se creen inmunes. Y su mecanismo es más sofisticado de lo que parece. No funciona como un simple deseo de tener lo que otro tiene. Eso sería codicia, y la codicia al menos es honesta en su propósito. La envidia es más oscura porque no solo quiere lo que tú tienes. La envidia quiere que tú dejes de tenerlo. Quiere el colapso, la caída, el error que confirme que eras frágil, que tu éxito era temporal, que al final eres tan ordinario como todos los demás. Eso es lo que está en juego cada vez que alguien a tu alrededor siente que estás avanzando mientras ellos permanecen inmóviles. No es solo que quieran lo que has logrado, es que tu logro, en su mente, los convierte en fracasados por comparación. Y esa sensación, esa herida íntima que nadie admite en voz alta, genera una necesidad urgente de restaurar el equilibrio, de nivelar el terreno, de encontrar la manera de que tú vuelvas a estar al mismo nivel que ellos, no porque suban, sino porque bajes. Por eso la envidia nunca ataca de frente, no puede. Atacar de frente significaría admitir que existe. Entonces toma otros caminos. Se convierte en el comentario que duda de tus capacidades sin cuestionarlas directamente. En el relato que atribuye tus logros a la suerte, a las conexiones, a circunstancias externas que minimizan tu esfuerzo y tu inteligencia.
en el consejo que parece generoso, pero que te empuja sutilmente hacia decisiones más conservadoras, más seguras, más pequeñas. La envidia es maestra en el arte del sabotaje gentil, y aquí es donde se vuelve peligrosa para quienes no saben leerla. Porque cuando alguien que envidias te da un consejo envenenado con una sonrisa sincera, tu instinto no te alertará del peligro. Al contrario, tu instinto confiará, especialmente si esa persona ha sido parte de tu vida durante años, si comparte tus mismas raíces, si conoce tus miedos más íntimos. La envidia de los cercanos es la más letal precisamente porque llega disfrazada de amor. El estratega que comprende esto no se vuelve paranoico, no ve enemigos en todas partes. Eso sería tan ingenuo como no ver ninguno. Lo que hace el estratega es desarrollar una lectura más profunda de los comportamientos. Aprende a distinguir entre el consejo que nace del genuino interés en su bienestar y el consejo que nace del interés en mantenerlo contenido. Aprende a identificar el patrón. Cuando alguien consistentemente aparece con sus dudas justo antes de tus grandes decisiones, cuando su apoyo siempre llega demasiado tarde o demasiado tibio, cuando sus palabras de aliento tienen un sabor extraño que no puedes definir del todo, pero que sientes en el cuerpo antes de procesarlo con la mente. La envidia no destruye solo a quien la recibe, también destruye, y de forma mucho más lenta y dolorosa, a quien la carga. La persona que vive anclada en el resentimiento por el avance ajeno no puede construir nada propio. Su energía mental está permanentemente ocupada en vigilar tu progreso, en calcular cómo frenarlo, en inventar narrativas que lo expliquen sin concederte el mérito. Es una prisión mental de alta seguridad, y ellos mismos se han encadenado dentro. Mientras tú construyes, ellos consumen su fuerza en destruir lo que tú construyes. Es una asimetría que, a largo plazo, trabaja siempre a tu favor. Lo que debes recordar, con la claridad de alguien que ya ha entendido las reglas del juego, es que el odio y la envidia que recibes cuando ganas son combustible, no obstáculos. Son la confirmación más poderosa de que tu dirección es correcta. Los que no avanzan no provocan ese tipo de reacciones. Solo los que verdaderamente se mueven despiertan esa intensidad en los que se quedaron atrás. Comenta de qué región estás viendo este video, porque necesito saber cuántos de los que están aquí ya reconocieron a alguien en lo que acaban de leer. Hay un momento específico, doloroso y casi universal que marca la vida de cada persona que decide crecer con seriedad. No es el momento de la primera derrota. No es el momento del primer obstáculo. Es el momento en que miras hacia atrás y descubres que las personas que más te aplaudieron al principio son exactamente las mismas que hoy te observan con ojos distintos, con una frialdad que no estaba antes, con una distancia que nadie declaró, pero que todos sienten. Ese momento tiene un nombre, aunque pocos se atreven a usarlo: la traición silenciosa del entorno. Hay que entender por qué ocurre esto, porque sin comprenderlo en su raíz, la reacción natural será el dolor, la confusión, la búsqueda de una explicación que haga sentido dentro de los marcos que te enseñaron. Y esos marcos no sirven aquí, porque lo que ocurre no es una traición en el sentido dramático de la palabra. No hubo una decisión consciente de darte la espalda. Lo que ocurrió fue más sutil y por eso más difícil de ver. Cambiaste, y al cambiar rompiste el contrato implícito que tenías con esas personas. Un contrato que nunca firmaste, que nunca leíste, pero que existía con la fuerza de una ley no escrita. Ese contrato decía en sus cláusulas más profundas que permanecerías en el lugar que te correspondía dentro del esquema de ese grupo. Un lugar definido por comparaciones, por jerarquías no declaradas, por el equilibrio delicado de quién tiene más y quién tiene menos, quién brilla
y quién permanece en segundo plano. Ese equilibrio no es justo. Nunca lo fue, pero era conocido. Era predecible. Era cómodo para todos los que habían construido su identidad en relación con la tuya. Cuando tú creciste, ese equilibrio se rompió. Y la ruptura del equilibrio, aunque traiga prosperidad para ti, genera inestabilidad para quienes dependían de ese orden. Los que aplaudían primero lo hacían, en muchos casos, porque tu ambición en aquel momento no representaba una amenaza real. Eras ambicioso, pero pequeño. Eras apasionado, pero todavía contenido. Tu sueño era grande, pero tu resultado era manejable. Podían celebrarlo porque no los confrontaba. Pero en el momento en que el resultado empezó a materializarse, en el momento en que lo abstracto se volvió concreto, en el momento en que el sueño se convirtió en evidencia visible, el aplauso empezó a sonar diferente, más corto, más obligado, más hueco. No te equivoques analizando esto. No se trata de que sean malas personas en el sentido absoluto. Se trata de que son personas ordinarias, enfrentando una de las experiencias más desestabilizadoras que existe. Ver que alguien de su mismo punto de partida llegó a un destino que ellos no alcanzaron. Y esa experiencia, cuando no se procesa con madurez, con autoconocimiento, con una conciencia real de los propios patrones, se convierte en resentimiento, en ese odio tibio y constante que se cuela en cada interacción y que contamina lentamente lo que alguna vez fue genuino. El estratega que sabe leer estas dinámicas no responde con amargura, no declara enemigos ni rompe relaciones con dramatismo. Eso sería infantil y además contraproducente. Lo que hace es ajustar silenciosamente su mapa, actualiza la información, reclasifica, entiende que ese círculo que celebraba su sueño fue útil en su momento, fue real en su momento, fue necesario en su momento, pero que ese momento ya pasó. Y aferrarse a él por lealtad sentimental cuando ya no hay sustancia real es pagar un precio demasiado alto por nostalgia. Los que aplaudían primero no cambiaron porque seas menos, cambiaron porque eres más. Y esa diferencia lo cambia todo, porque significa que el problema nunca estuvo en ti. Significa que lo que se rompió no fue tu valor, sino su capacidad de sostenerse cerca de alguien que avanzó cuando ellos eligieron quedarse. Eso habla de ellos, no de ti. Escribe de qué región estás viendo este video. Y si esta sección resonó con algo que ya viviste, ponlo en los comentarios. Porque saber que no estás solo en esto es parte del proceso. Nadie te explicó esto cuando empezaste. Nadie te sentó frente a frente y te dijo con palabras directas que cada nivel al que llegaras tendría un costo que no aparece en ningún contrato, un costo que no se paga con dinero ni con esfuerzo físico, un costo que se paga con pérdida, con ausencias, con silencios donde antes había ruido, con espacios vacíos donde antes había personas. Nadie te lo explicó, porque hacerlo hubiera requerido una honestidad que la mayoría prefiere evitar. Porque decirte que crecer implica perder a ciertos seres queridos suena cruel, y preferimos los mensajes bonitos a las verdades necesarias. Pero aquí no hay lugar para lo bonito que no sirve. Aquí solo tiene espacio lo que es real, lo que es útil, lo que te prepara para navegar el mundo tal como es, y no como quisieras que fuera. Y la realidad es esta: el ascenso tiene un precio social que es proporcional a su magnitud. Cuanto más alto llegas, más personas quedan debajo. Y las personas que quedan debajo no siempre lo procesan con gracia. Algunas lo procesan con rabia, otras con indiferencia, otras con ese odio sutil y persistente que ya describimos en secciones anteriores. Muy pocas, sorprendentemente pocas, lo procesan con genuina alegría por ti. Esas pocas son las que vale la pena proteger con la misma energía con que proteges tus proyectos más importantes.
porque son raras, porque son valiosas, porque son las que entienden, en algún nivel profundo, que el éxito de uno no reduce el espacio disponible para el éxito de otro, que no es un juego de suma cero, que celebrar a quien gana no los hace perder. Esa mentalidad es escasa, y cuando la encuentras, genuinamente la encuentras, debes reconocerla con la claridad de quien ya sabe lo mucho que vale. Pero la mayoría de las personas que te rodean no operan desde esa mentalidad. Operan desde una lógica más primitiva, más instintiva, en la que los recursos, el reconocimiento, la atención, el estatus son finitos, en la que si tú tienes más, ellos tienen menos, en la que tu victoria, en algún sentido que no pueden articular, pero que sienten en el cuerpo, es su derrota. Esa lógica es falsa, pero está profundamente arraigada y no sirve de nada enojarse con ella. Lo que sirve es entenderla, anticiparla, navegarla con inteligencia. El precio del ascenso también se paga en soledad, no la soledad del abandono, sino la soledad del liderazgo. La soledad de quien ya no puede compartir cada pensamiento con cualquiera, porque no todos tienen el marco para entenderlo. La soledad de quien toma decisiones que no todos aprueban, pero que son necesarias. La soledad de quien ve con más claridad y por eso a veces no puede compartir su visión sin generar miedo o rechazo en quienes todavía no están listos para verla. Esa soledad no es un castigo, es una condición inherente a quien opera en niveles que la mayoría no ha alcanzado. Y aquí viene la paradoja que pocos se atreven a nombrar. Mientras más te aíslan con su odio, mientras más se retiran quienes no soportan tu crecimiento, mientras más se vacía el círculo de los que no podían sostenerse a tu lado, más espacio se abre para algo diferente. Más espacio para la claridad, para el enfoque, para la conexión con personas que operan desde un nivel similar al tuyo. El odio que te aleja de los pequeños te acerca a los grandes, y eso, aunque duela en el proceso, es uno de los regalos más poderosos que el ascenso tiene para ofrecerte. Comenta de qué región estás viendo este video, y si ya pagaste alguna parte de este precio y todavía estás en pie, eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu temple. Hay una habilidad que separa a los jugadores ordinarios de los estrategas reales. No es la capacidad de evitar el conflicto. No es la capacidad de caerle bien a todo el mundo. Es algo más profundo, más útil y más difícil de desarrollar. La capacidad de leer el odio que recibes como si fuera información. Como si fuera un mapa que te indica, con una precisión que ningún consultor podría igualar, exactamente dónde estás parado y exactamente quiénes son realmente las personas a tu alrededor. Cuando alguien te odia porque ganaste, esa persona te está entregando, sin saberlo, una cantidad extraordinaria de datos valiosos. Te está diciendo que tu avance es real y visible. Te está diciendo que ya no perteneces al nivel donde antes estabas. Te está diciendo que su identidad estaba parcialmente construida sobre una jerarquía que tú acabas de romper. Te está diciendo que no tiene las herramientas emocionales para sostenerse cerca de alguien que creció. Todo eso en un solo gesto de hostilidad silenciosa, en una sola retirada estratégica, en una sola crítica envuelta en preocupación. El error que comete la mayoría cuando recibe este tipo de señales es interpretarlas como problemas que deben resolverse, como fracturas en las relaciones que deben repararse, como evidencia de algo que hicieron mal y que debe corregirse. Y esa interpretación, aunque comprensible, es profundamente equivocada. Porque intentar reparar una relación que se rompió por tu crecimiento significa, en la práctica, ofrecer retroceder. Significa negociar con el resentimiento ajeno usando tu propio progreso como moneda. Y eso es un precio que ningún estratega consciente debería estar dispuesto a pagar. En cambio, leer ese odio como información te permite hacer algo mucho más poderoso.
actualizar tu mapa de alianzas con datos reales, porque en el momento en que alguien revela, a través de su hostilidad, que no puede sostenerse cerca de tu éxito, te está haciendo un favor enorme. Te está ahorrando el tiempo, la energía y la confianza que habrías invertido en una relación que ya no tiene sustancia real. Te está permitiendo redistribuir esos recursos hacia conexiones más sólidas, más genuinas, más capaces de crecer contigo en lugar de frenarte. Hay que desarrollar también la capacidad de distinguir entre el odio que informa y el odio que busca destruir. El odio que informa es el que viene del resentimiento pasivo, del que se aleja sin declarar guerra, del que retira su apoyo sin hacer ruido. Ese odio es manejable. Ese odio se gestiona simplemente con distancia y con enfoque en tu propio camino. El odio que busca destruir es diferente. Es el que actúa, el que habla mal de ti estratégicamente, el que busca alianzas para socavar tu reputación, el que aprovecha tus vulnerabilidades con la precisión de quien te conoce bien. Ese odio requiere una respuesta más activa, más consciente, más calculada. La diferencia entre ambos no siempre es obvia al principio. Por eso, la observación sostenida es fundamental. No reacciones a la primera señal. No declares enemigos con premura. Observa el patrón. Observa la consistencia. Observa si el comportamiento que ves es aislado o si es parte de una dinámica más amplia y más deliberada. El estratega que se mueve con paciencia tiene una ventaja enorme sobre el que reacciona con impulsividad, porque mientras el impulsivo gasta energía respondiendo a cada señal, el estratega acumula información hasta tener un cuadro completo. Y con ese cuadro completo actúa con una precisión que parece casi sobrenatural para quienes no entienden el proceso. Comenta en qué región estás viendo este video. Este tipo de inteligencia emocional y estratégica es exactamente lo que más se necesita en el mundo real, y quiero saber cuántos de los que están aquí ya la están desarrollando. Existe un dolor particular que no tiene comparación con ningún otro tipo de pérdida. Es el dolor de descubrir que la persona que más cerca estuvo de ti, la que conocía tus sueños antes de que se volvieran visibles, la que compartió tus peores noches y celebró tus primeras victorias pequeñas, es ahora parte de los que no soportan verte crecer. Ese dolor tiene una textura específica, no es el dolor limpio de una herida directa. Es el dolor sordo y persistente de algo que se pudre despacio, en silencio, dentro de lo que creíste que era sólido. Hay que hablar de esto con la claridad que merece, porque es uno de los temas que más personas evitan analizar con honestidad. La traición de los cercanos no siempre viene en forma dramática. Rara vez hay una escena definitiva, una declaración explícita, una ruptura limpia y clara. La mayoría de las veces llega en fragmentos, en la forma en que dejaron de preguntar por tus proyectos con el mismo entusiasmo de antes, en la forma en que cambiaron el tema cuando tu éxito comenzó a ser demasiado real para ignorarlo, en la forma en que sus comentarios empezaron a tener una acidez que no estaba antes, una acidez que intentaban disimular, pero que tú sentías con una claridad que no podías explicarte. La cercanía es el factor que hace esta dinámica particularmente peligrosa, porque los cercanos saben dónde están tus puntos débiles, conocen tus inseguridades más antiguas, saben qué palabras hacen ruido en tu cabeza a las 3 de la mañana, y aunque no siempre lo usen de forma consciente y deliberada, esa información puede filtrarse en su comportamiento con una eficacia devastadora. Un comentario aparentemente casual que toca exactamente la duda que más te cuesta superar. Una comparación sutil que activa exactamente la inseguridad que más trabajo te costó construir. Ese nivel de precisión no es casualidad.
Es el resultado de años de conocerte. Lo que el pensamiento estratégico enseña en este punto no es fácil de aceptar para quien tiene el corazón en el proceso. Enseña que la lealtad no es permanente por defecto, que la lealtad genuina es rara y que debe ser ganada, sostenida y verificada constantemente en sus acciones, no en sus declaraciones. Las personas que te son leales de verdad no necesitan decirlo constantemente. Lo demuestran en los momentos en que apoyarte les cuesta algo. En los momentos en que defender tu nombre requiere incomodidad. En los momentos en que celebrar tu éxito implica confrontar su propio resentimiento y elegir conscientemente no dejarse llevar por él. Esas personas existen. Son pocas, pero existen. Y cuando las encuentras, el contraste con las demás es tan claro que no hay manera de confundirlas. Porque no hay cálculo en su presencia. No hay temperatura cambiante en su apoyo. No hay diferencia entre lo que dicen de ti cuando estás presente y lo que dicen cuando no estás. Esa consistencia, esa coherencia entre el discurso privado y el público es la marca de la lealtad real. Todo lo demás es negociación disfrazada de afecto. La traición de los cercanos, cuando la has vivido y la has procesado con honestidad, se convierte en uno de los catalizadores más poderosos de la claridad personal, porque te obliga a revisar tus criterios de confianza, te obliga a preguntarte en qué evidencias reales basabas esa confianza y si esas evidencias eran suficientemente sólidas. Te obliga a desarrollar una inteligencia relacional más sofisticada, menos dependiente de la historia compartida y más anclada en el comportamiento observable en el presente. Comenta de qué región estás viendo este video. Y si ya viviste esta experiencia específica, la de sentir la traición de alguien cercano cuando empezaste a ganar, quiero leerlo en los comentarios. Hay una herramienta que los poderosos han usado a lo largo de toda la historia y que los débiles siempre subestimaron. No requiere dinero, no requiere influencia previa, no requiere ningún tipo de recurso externo, es completamente interna, completamente tuya, y cuando la dominas de verdad, se convierte en una de las ventajas más poderosas que puedes tener en cualquier entorno humano. Esa herramienta es el silencio. No el silencio pasivo del que no tiene nada que decir. El silencio activo, deliberado, estratégico del que eligió no decir lo que perfectamente podría. Cuando empiezas a ganar y el odio a tu alrededor empieza a hacerse visible, el impulso natural es responder, es explicar, es defender tu posición, tu mérito, tu proceso. Es querer que las personas que te rodean entiendan exactamente cómo llegaste donde llegaste, cuánto costó, cuántas noches no dormiste, cuántas veces dudaste pero seguiste. Ese impulso viene de un lugar humano y comprensible, pero actuar desde ese impulso es uno de los errores más costosos que puedes cometer. Porque cada vez que te explicas ante alguien que no preguntó con genuina curiosidad, sino con intención de juzgar, estás entregando poder. Estás concediéndole a esa persona la posición de juez sobre tu proceso. Estás reconociendo implícitamente que necesitas su aprobación para validar lo que construiste. Y en el momento en que esa dinámica se establece, ya perdiste algo que es muy difícil de recuperar. La percepción de autonomía, la percepción de que tu camino es tuyo y solo tuyo, y que no requiere de ningún tribunal externo para ser legítimo. El silencio estratégico opera de una manera completamente diferente. Cuando alguien lanza una crítica envuelta en preocupación, y tú no respondes con defensa, sino con una serenidad que parece casi indiferente, algo cambia en la dinámica. El atacante esperaba reacción, esperaba que tocaras el punto que tocó, esperaba ver la herida, y cuando esa herida no aparece, cuando la superficie sigue igual de tranquila después del ataque como antes, la persona que atacó se queda sin terreno.
porque su movimiento estaba diseñado para desequilibrarte y el desequilibrio no llegó. Eso genera dos cosas simultáneamente. Primero, respeto. No el respeto que se pide, sino el que se impone sin pedirlo. El respeto que nace de la percepción de solidez, de la imagen de alguien que no puede ser movido fácilmente, de alguien que tiene un centro que no se altera con la presión externa. Segundo, incertidumbre. Porque cuando no reaccionas de la manera esperada, cuando no eres predecible en tus respuestas emocionales, las personas que intentaban manipularte ya no saben cómo hacerlo. Y esa incertidumbre es exactamente la distancia de seguridad que necesitas para operar sin interferencia. El silencio también tiene una función más profunda que pocas personas contemplan. Es la función de la acumulación. Cada palabra que no dices innecesariamente es energía que permanece tuya. Cada explicación que no das a quien no la merece es claridad mental que conservas para lo que realmente importa. Cada defensa que no haces ante ataques que no merecen respuesta es tiempo que dedicas a construir en lugar de a justificar. El silencio estratégico no es pasividad. Es una forma de gestión de recursos que los más poderosos entendieron antes que los demás. Hay momentos en que el silencio también puede usarse como una señal. Cuando alguien que esperaba tu reacción no la recibe, cuando alguien que anticipaba tu explicación se encuentra con tu calma, esa ausencia de reacción comunica algo con más fuerza que cualquier argumento. Comunica que ya no juegas ese juego, que las reglas que ellos establecieron para interactuar contigo ya no aplican. Que has creado tus propias reglas y que esas reglas incluyen no gastar energía en dinámicas que no te suman nada. Comenta de qué región estás viendo este video, porque este punto en particular, el del silencio estratégico, es uno de los más difíciles de aplicar y quiero saber si ya lo pusiste en práctica. La prueba más exigente que enfrenta cualquier persona que decide crecer en serio no es la falta de recursos, no es la falta de talento, no es siquiera la falta de oportunidades. La prueba más exigente es esta. Puedes seguir construyendo cuando el ambiente que te rodea está diseñado, consciente o inconscientemente, para distraerte, para desanimarte, para convencerte de que el camino no vale la pena. Porque ese ambiente existe. Para casi todos los que realmente deciden avanzar, ese ambiente existe en algún momento. La pregunta no es si vas a encontrarlo, es si vas a sobrevivirlo sin perder el rumbo. Construir en medio del fuego requiere una capacidad que se desarrolla con práctica deliberada y no con inspiración ocasional. La inspiración es un recurso volátil. Aparece en momentos de claridad, de entusiasmo, de visión expandida. Pero el fuego del entorno hostil no espera tus momentos de inspiración para actuar. Opera de forma constante, con una persistencia que la inspiración no puede igualar. Por eso la construcción sostenida en ambientes adversos no puede depender de cómo te sientes. Debe depender de estructuras, de hábitos, de sistemas que funcionen independientemente de tu estado emocional en un día específico. La primera estructura que el estratega construye en un ambiente hostil es la de la atención dirigida. La capacidad de colocar su foco exactamente donde necesita estar, sin importar cuánto ruido haya afuera. Porque el ruido siempre habrá. Las críticas siempre habrán. El odio tibio de los que no pueden verte ganar siempre habrá. La pregunta no es cómo eliminarlo, porque eso no está en tu control. La pregunta es cómo hace para que ese ruido no tenga acceso a los espacios donde tú construyes. Cómo crea fronteras internas que no son muros de negación, sino filtros de selectividad. Selectividad respecto a qué información entra, qué voces merecen ser escuchadas, qué reacciones merecen su energía.
La segunda estructura es la de la validación interna. Esta es la más difícil de construir para la mayoría, porque desde pequeños fuimos entrenados para buscar la validación afuera. La nota del maestro, el aplauso de los padres, la aprobación de los pares. La sociedad entera está construida sobre sistemas de validación externa y nos acostumbramos a necesitarlos para saber si lo que hacemos tiene valor. Pero en el contexto de una persona que crece mientras su entorno la odia por crecer, depender de la validación externa es una trampa mortal, porque esa validación no va a llegar, o va a llegar condicionada, manipulada, insuficiente, y necesitarla para seguir construyendo significa que el entorno tiene el poder de detenerte en cualquier momento que le convenga. Desarrollar validación interna significa construir criterios propios para evaluar tu progreso. Criterios que no dependan de los aplausos de nadie, que no dependan de si los demás reconocen lo que estás haciendo, que no dependan de si eres apreciado o comprendido en el corto plazo. Criterios basados en preguntas simples pero poderosas. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy tomando decisiones alineadas con lo que quiero construir? ¿Estoy aprendiendo de lo que no funciona? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo sobre mis procesos? Si las respuestas son afirmativas, el trabajo continúa, independientemente de lo que el entorno piense o diga. La tercera estructura es la de la documentación del proceso. Esto puede sonar técnico, pero es profundamente humano. En los momentos de máxima presión, en los momentos en que el fuego externo parece más intenso, la memoria tiende a traicionar. Olvida los avances, olvida las victorias pequeñas, olvida el camino recorrido y solo ve la distancia que falta. Tener un registro, una documentación de dónde estabas y dónde estás, actúa como un ancla en esos momentos. Te recuerda, con evidencia concreta, que el proceso es real, que el movimiento existe, que el fuego que ves a tu alrededor no ha podido detenerte porque sigues aquí, sigues construyendo, sigues siendo más cada día que antes. Comenta de qué región estás viendo este video. Y si estás en este momento en medio del fuego, quiero que sepas que lo que estás viviendo es exactamente la señal de que vas en la dirección correcta. Existe una necesidad que la mayoría de las personas arrastra sin cuestionarla. Una necesidad que consume energía de forma silenciosa y constante, que genera frustraciones innecesarias y que entrega poder a las personas menos indicadas para tenerlo. Es la necesidad de ser entendido, de que los demás comprendan tu proceso, validen tu visión, reconozcan tu esfuerzo y confirmen que las decisiones que tomas tienen sentido. Esa necesidad, cuando no se examina, se convierte en una cadena que limita profundamente la libertad de quien quiere moverse en el mundo con verdadera soberanía. La persona que necesita ser entendida para actuar le otorga a cada interlocutor un veto implícito sobre sus decisiones. Si explico mi plan y tú no lo entiendes, si comparto mi visión y tú no la validas, si necesito tu comprensión para sentirme seguro de avanzar, entonces tú tienes el poder de detenerme simplemente con tu incomprensión. No necesitas hacer nada activo. Solo necesitas no entender o fingir que no entiendes, y el efecto es el mismo. El avance se suspende hasta que la explicación sea aceptada. Y en un entorno donde muchas personas tienen interés en que no avances, esa dinámica es un regalo envenenado que entregas sin darte cuenta. Liberar esa necesidad no significa volverse hermético, arrogante o inaccesible. Significa algo mucho más preciso. Entender que la comprensión de los demás es un beneficio cuando llega, no un requisito para actuar. Que puedes explicar cuando vale la pena explicar.
y elegir no explicar cuando la explicación solo serviría para darle a alguien la oportunidad de sabotear lo que construyes. Que la diferencia entre compartir y justificar es la diferencia entre elegir y necesitar. Y que la persona que elige compartir desde la fortaleza opera desde un lugar completamente diferente al de quien justifica desde la inseguridad. Hay otro aspecto de esta idea que pocas personas contemplan. La necesidad de ser entendido en el presente a menudo sacrifica la posibilidad de ser juzgado correctamente en el futuro. Muchas de las decisiones más poderosas, más estratégicas, más transformadoras que existen son incomprensibles para quienes las observan desde afuera en el momento en que se toman. La visión que tú tienes, construida sobre una combinación única de experiencias, información, intuición y análisis que solo existe en tu mente, no puede ser transferida completamente a nadie más. No en el lenguaje, no en una conversación, no en ninguna explicación, por más detallada que sea. Por eso, el intento de hacer que todos entiendan lo que haces antes de hacerlo es una empresa destinada al fracaso. Y el fracaso de ese intento no debería ser la señal para desistir de la acción. Debería ser la señal para aceptar que la comprensión vendrá después, que los resultados son el único idioma universal, que cuando el trabajo esté terminado, cuando el edificio esté de pie, cuando los números hablen por sí solos, muchos de los que hoy no entienden van a encontrar la manera de haber entendido siempre. Ese es el momento en que el ciclo se cierra de la manera más irónica posible. Los que te odiaban por ganar, los que no podían entender tu proceso, los que dudaban de tu visión, van a reinterpretar su historia. Van a recordar su apoyo con más generosidad de la que tuvieron en realidad. Van a atribuirse una lealtad que nunca ejercieron con consistencia. Y tú, que ya comprendiste el juego, no necesitarás confrontarlos con la verdad, porque ya no necesitas nada de ellos, ni su validación pasada, ni su comprensión presente. Solo la continuación de tu camino, construido sobre tus propios criterios, dirigido por tu propia brújula. Comenta de qué región estás viendo este video y escribe también si ya empezaste a soltar esa necesidad de ser entendido, porque ese es uno de los movimientos más liberadores que existe. Llegamos al punto final, al núcleo de todo lo que se ha construido en estas páginas. La verdad más simple y al mismo tiempo más difícil de encarnar en el día a día de quien quiere crecer sin traicionarse a sí mismo en el proceso. Esa verdad es esta: ganar de verdad sin condiciones, sin compromisos con el resentimiento ajeno, sin negociar el tamaño de tu éxito para que los demás se sientan cómodos. Requiere algo que nuestra cultura raramente celebra y con frecuencia castiga. Requiere la voluntad de ganar sin pedir permiso. Pedir permiso para ganar tiene muchas formas. No siempre viene en la forma obvia de preguntar si puedes avanzar. Viene en la forma de contener tu ambición para no incomodar a quien no tiene la misma. Viene en la forma de minimizar tus logros en conversaciones donde sentir que los celebras generaría tensión. Viene en la forma de demorar decisiones importantes esperando que el entorno esté listo para acompañarte. Viene en la forma de ajustar hacia abajo tu visión para que quepa dentro de lo que las personas a tu alrededor son capaces de imaginar. Todas esas son formas de pedir permiso, y ninguna de ellas, absolutamente ninguna, te acerca a lo que realmente quieres construir. La decisión de ganar sin pedir permiso no nace del egoísmo. Nace de una comprensión honesta de que tu crecimiento, tu contribución, tu capacidad de impactar el mundo de la manera en que eres capaz de hacerlo,
Depende de que no te encadenes a la capacidad de comprensión de quienes todavía no llegaron donde tú necesitas ir. No es una declaración de superioridad, es una declaración de responsabilidad hacia el propio potencial. Un reconocimiento de que tienes algo que construir, algo que ofrecer, algo que dejar en el mundo, y que ese algo no puede quedarse esperando en la sala de espera del permiso ajeno. Ganar sin pedir permiso también significa aceptar el odio que viene con eso. Aceptarlo no como un daño que debe evitarse, sino como una consecuencia que debe integrarse. Saber de antemano que algunos van a retirarse, que algunos van a criticar, que algunos van a intentar reducir lo que construiste a factores que no contemplen tu capacidad ni tu esfuerzo, y seguir construyendo de todas formas, no desde la indiferencia fingida, sino desde la comprensión profunda de que ese odio es el precio que la libertad cobra a quienes la ejercen de verdad. Hay algo más que es necesario decir antes de cerrar. Ganar sin pedir permiso no significa ignorar a las personas. No significa operar con frialdad calculada en todas las relaciones. Significa elegir con quién vas a invertir tu energía, tu confianza, tu vulnerabilidad. Significa reservar la apertura genuina para quienes han demostrado en sus acciones y no solo en sus palabras que merecen estar en ese espacio. Significa ser generoso con quienes te aportan y ser estratégico con quienes no pueden sostenerse a tu lado sin intentar reducirte. El camino del que gana sin pedir permiso no es fácil, nunca lo fue. Pero es el único camino que al final de la vida, cuando el balance real se hace con honestidad, produce la satisfacción más profunda. La satisfacción de haber sido fiel a lo que eras capaz de ser. De no haberte traicionado en los momentos en que traicionarte hubiera sido lo más cómodo. De haber elegido el crecimiento cuando la comodidad del estancamiento hubiera sido tan sencilla de justificar. El odio que recibes cuando ganas es la confirmación de que estás vivo de la manera que importa. Es la señal de que tu presencia en este mundo es lo suficientemente real, lo suficientemente poderosa, lo suficientemente disruptiva como para que los que se quedaron atrás la sientan. Eso no es una maldición, es una distinción. Y quienes comprenden esa diferencia ya no necesitan que nadie les dé permiso para seguir. Comenta de qué región estás viendo este video. Deja tu like si este contenido llegó donde tenía que llegar. Y compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque hay personas allá afuera que están apagando su fuego para que otros no sientan frío. Y ya es tiempo de que alguien les diga la verdad.